Bienvenidos al canal de Icaria Capital. Aquí, gestores profesionales y analistas de primer nivel, hablamos sin filtros sobre inversión, oportunidades y, sobre todo, de la realidad económica. Este canal es solo para fines informativos y en ningún caso debe considerarse una recomendación de inversión. Para más información, entra en www.icariacapital.es. Hola a todos, estamos aquí otro mes más con Rafa Ortega para comentar en este caso, cierre de año en vez de cierre de mes, ¿no, Rafa? Pues sí, otro mes más de cartera permanente por aquí. Gracias por la invitación. Nada, ya sabes que filosofamos un poquillo porque la cartera permanente en un mes no da para mucho más, pero Mm. como la gente que nos ve, pues nos deja muy buen feedback y dice que los vídeos le ayudan mucho y demás, pues seguimos mes a mes escribiendo el comentario mensual y haciendo el vídeo de cartera permanente. Ahí estamos. Ahora mismo, que estamos a 13 de enero, el fondo de inversión está en torno a 98, 99 millones, al borde de los 100. Estuvo ahí, pegó un rally importante a final de año y el fondo de pensiones camino de los 22, o sea que 120 millones de euros que se dice pronto, después de, no llega a 5 años, llevamos 4 años y medio, Ujú. pero hay que decir que 4 años y medio muy satisfactorios. 5 estrellas Morningstar, el fondo está a 1, 3 y 5 años dentro de los 5 primeros percentiles en todos los periodos de tiempo. Ha atravesado una de las mayores crisis, no de cartera permanente, sino de fondos conservadores, como fue el año 2022, fondos conservadores como M&G Optimal Income cayeron en torno a un 15. Entonces, hemos atravesado muchas cosas y la cartera permanente lo ha hecho como esperábamos. Así que seguimos con la misma atracción, el aprendizaje y el mismo camino. Y para todo aquel que nos esté viendo y no esté invertido, no conozca lo que es cartera permanente, Rafa, en 60 segundos, para que sepan de qué estamos hablando. Esta no lo he contado nunca. Es una primicia. Em, bueno, cartera permanente es una filosofía de inversión, pero es una cartera que intenta que el inversor conservador tenga una forma de invertir con la que no tienes que predecir o estar atento a qué es lo que está pasando en los mercados, en la economía, y preocuparte por todo lo que sí que se preocupan otras estrategias activas. Es una estrategia que entiende que económicamente el futuro está acotado, que solo pueden pasar cuatro cosas: o tenemos más crecimiento, o tenemos menos, o tenemos inflación, o tenemos deflación. Y Harry Brown, que es quien la inventó, entendió que si creamos una cartera con los activos que mejor funcionan en cada uno de estos escenarios económicos y les damos el mismo peso a cada uno, o sea, es decir, no apostamos por ningún escenario más que por otro, somos totalmente agnósticos en ese sentido, tendremos una cartera que será capaz de hacerlo razonablemente bien, pase lo que pase, porque aquellos activos que lo hacen bien en un periodo se ven favorecidos por un escenario económico, compensan las pérdidas que sueles tener en los activos que no se ven favorecidos. Como estos cuatro son antagónicos y completamente diferentes, al final eres capaz de componer tu capital con una volatilidad bastante contenida, con pérdidas máximas también muy contenidas y siendo capaz de ir haciéndolo crecer, ¿no? Y de una forma bastante estable, bastante constante, ¿no? Cuando empezamos a hablar de cartera permanente decíamos mucho eso de, bueno, es una cartera también que te acaba dando el retorno medio histórico de largo plazo antes que otras carteras. Y eso es exactamente lo que estamos viendo, ¿no? Que aunque tengas un periodo muy malo, al final acabas acercándote a ese 4 o 5% por encima de la inflación o básicamente capturar el crecimiento global con esta estrategia. Entonces es una muy buena idea si eres un inversor conservador y quieres apostar por algo que no te va a saltar, ¿no?, en las manos.
Pues un buen resumen para aquellos que no sepan lo que es cartera permanente. Vamos puliendo ahí el mensaje. Lo he variado un poco, ¿eh? Estoy intentando innovar también para no empezar exactamente siempre con la misma frase. Sí, sí. Bueno, y ya que has explicado qué es cartera permanente, pues que es algo, podríamos decir, hablando mal, aburrido, ¿no? Un vehículo conservador de baja volatilidad que ayuda a generar rentabilidad y proteger capital. En un año como ha sido 2025, el año de la inteligencia artificial, tecnología y demás, parece que no es el mejor entorno para cartera permanente, pero aún así, ha cerrado cerca del 12% el año, en torno al 11,5 más o menos. Los últimos 3 años lleva en torno a un 10% anualizado, que es una barbaridad. Y bueno, pues nos enseña que a pesar de ser el año de la inteligencia artificial y tecnología, pues una cartera conservadora con una volatilidad, pues ahora mismo tiene una volatilidad en Morningstar de 5,7, es un tercio de la bolsa, pues ha tenido retornos sobresalientes y así lo refleja la valoración. Eso me lleva también a que ha sido un año récord. Empezamos el año en 50 millones y terminamos el año casi en 100. Ha sido un año increíble a nivel de confianza de los partícipes y demás, pero nos viene bien recordar en estos momentos de optimismo y de alegría, digamos, lo sucedido en 2022, ¿no, Rafa? Lo sucedido en 2022, un año complicado, y cómo se comportó ahí el partícipe. Lo dices porque hubo salidas en el margen, pero hubo salidas. Claro, hubo gente que no, que perdió la confianza, ¿no? En la estrategia en el momento en el que, lo hemos dicho muchas veces, pero si repasas las cartas que están publicadas en la web de MyInvestor, nosotros claramente indicábamos que era una oportunidad histórica de entrar en cartera permanente, porque no teníamos duda de que eh, estábamos rondando esas caídas máximas, ¿no? Que tampoco podía ir mucho más allá. Recuerdo además el análisis un poco de entorno que hacías en aquel momento. Y la prueba está en que luego ha habido años extraordinarios. Para aquellos que están en ese 10% de retorno, el mensaje también es, oye, esto acabará tendiendo hacia la media también. O sea, no esperamos retornos de doble dígito en cartera permanente continuamente, ¿no? O sea, lo normal sería que también vinieran años un poco más calmados. Sí que es verdad que yo he tenido algunas conversaciones con inversores que me decían, buah, es que entonces igual ahora no es un buen momento en cartera permanente porque como está tan arriba, igual pincha, ¿no? Y como hemos tenido años tan buenos, ahora vendrá un año especialmente malo o una corrección muy fuerte. También quiero decir que como esto es una estrategia que lleva 40 años inventada, puedes mirar el histórico y ver que eso no es necesariamente lo que pasa en cartera permanente, ¿no? O sea, no es una cartera tampoco que tiene eh, grandes caídas o grandes caídas que van después de las grandes subidas, porque la estrategia en sí, como es todoterreno, es bastante constante también a la hora de darte retornos. Los años negativos son muy raros. ¿Por qué? Porque lo que es común es que lo que suba, se infle y pinche sean cada uno de los tres motores, vamos a decir, de la cartera, ¿no? Que el oro suba mucho y luego tenga una gran corrección es algo que ha pasado antes, se pasó en el 13, por ejemplo. Que los bonos hayan hecho lo mismo, pues tuvieron, te diría que en 2010, ¿no? Creo que es un año malo para los bonos también, hay algún momento por ahí en el, no sé si el 18 o algo así, que también tienen algún año malo. La renta variable ya sabemos, pues en las grandes caídas de renta variable. Pero claro, la cartera permanente, como no es cíclica en sí misma, porque tiene esas tres piezas y estas tres se van equilibrando, no es necesariamente eso lo que vemos. De hecho, si te vas a la década de los 2000, en los 2000 tienes grandes caídas de los distintos activos, pero la cartera en sí tiene una década espectacular de retornos. O sea, también es una década con retornos que no sé si al final serían de doble dígito, dependiendo de la cartera que estés viendo y tal, pero eso es una etapa muy, muy buena. Eh, de hecho, yo no diría que una crisis o un periodo de crisis es bueno para la cartera permanente, quizá en términos relativos sí, pero en términos absolutos no necesariamente, pero a un plazo un poco más largo
esos movimientos en los que hay grandes caídas y grandes recuperaciones en cada uno de los activos, por el efecto del rebalanceo, por el efecto de que estructuralmente son diferentes, no suelen caer a la vez estas piezas, acaba siendo un entorno en el que la cartera lo hace bien. Entonces, si vais a los históricos, pues podéis ver, o si componéis una cartera sencilla con 4 activos, vais a ver como por ejemplo eso, ¿no? Los 2000, un periodo que es la década perdida de la bolsa, pues es un entorno donde la cartera permanente realmente lo hace bastante bien. Tiene varios años seguidos también de doble dígito y que van seguidos de años con resultados más modestos, pero nunca llegó a tener un gran pinchazo realmente la estrategia después de esa época tan buena. No, sin duda no. Y esa pregunta que tanto nos formulan de ¿es buen momento después de las subidas? Em, yo, siendo sincero, soy mucho más optimista de lo que era en el año 2021. En el año 2021, de hecho, escribí varios artículos hablando sobre los riesgos de los bonos gubernamentales. Yo mismo, con un 25% invertido en bonos gubernamentales, escribía sobre ello y eso está publicado en mi página web en nicariacapital.es en el año 2021, antes de que se produjese la gran caída, porque he escuchado algunas veces que nosotros defendemos la cartera permanente como un vehículo que, aunque venga una crisis, sube o que en cualquier escenario va a subir y gracias a Dios tenemos, yo podría decir, cientos de vídeos donde Y esas nunca han artículos y de todo. sido esas nunca han sido nuestras palabras y lo reitero. Cartera permanente es una cartera que en cualquier escenario lo hace razonablemente bien y hacerlo razonablemente bien puede incluir caídas. Si los activos de riesgo caen un 40 y o un 50 y tú caes un 10, pues eso es razonablemente bien en términos relativos. Pero como digo, ahora mismo soy bastante más positivo de lo que era en 2021, porque la situación de los bonos gubernamentales en 2021 era preocupante con los tipos de interés negativos y ahora mismo pues, los tipos de interés están en niveles elevados, para las últimas décadas considerablemente elevados, y tienes ese gran colchón, porque como ha dicho Rafa en el anterior vídeo, pues la rentabilidad de cartera permanente ha sido sobresaliente, pero con el 25% de sus activos en una caída del 50%, que Ujú. deja patente el mérito de la consistencia de su composición, ¿no? Y teniendo en cuenta eso, pues yo solo veo tres posibles escenarios de aquí en adelante. En los tres veo a la cartera permanente haciéndolo bien. Crecimiento moderado con IPC, que eso conllevaría a que lo haga bien renta variable, que lo haga bien, podríamos decir, oro y el cash. Varios de los activos lo van a hacer bien. Es Una que re- ahora renta, claro, que es lo que llevábamos tantos años sin que rente, pero es que ahora renta. Claro. Entonces, esto ya suma. Ujú. Sí, 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 suma, suma. Una recesión económica sin crisis de confianza en los estados o en la moneda. Para mí ese es el escenario también favorable para cartera permanente. Yo creo que el escenario más favorable para cartera permanente en relativo aún no lo hemos visto. En relativo es activos de riesgo cayendo con mucha fuerza y cartera permanente aguantando mucho mejor. Yo creo que ese escenario aún no ha venido y puede venir. Y por último, una crisis de confianza, una crisis de deuda, que es la peor de las crisis que podrían venir. Podríamos tener caídas incluso superiores a las del año 2008. No existe nada peor que una crisis de deuda gubernamental. Ujú. Y ahí, en ese escenario, me encuentro tremendamente tranquilo también, porque con un 25% en oro, que es un porcentaje de la cartera considerable en un activo como ese, se vería tremendamente reforzado y nos lleva pues, a la década de los 70, donde existió esa Total. crisis de confianza en el dólar y el oro multiplicó por muchísimas veces, más que compensó la caída en el resto de activos. Para mí, esos son los escenarios que planteo en mi cabeza y ninguno de ellos me preocupa, ni lo más mínimo. Así que para todo aquel que formula la pregunta, ¿es buen momento para seguir invertido o invertir? Pues que piense si se le ocurre algún otro escenario, porque a mí personalmente no.
Es que además estaba repasando aquí retornos históricos de cartera permanente, estaba pegando un vistazo y claro, es que fíjate, principios de los 70 con ese escenario que tú planteas es renta variable abajo bastante fuerte, bonos abajo y esto en nominal, si lo viéramos en real, te mueres, ¿no? Mm, Eh, pero claro, tienes crecimientos del oro también asociados a que hay una inflación espectacular, ¿no? O sea, creo que tengo aquí más 50, más 70, más 70, ¿no? Hay veces que nos han dicho, bueno, es que puede que no se pueda repetir en la vida. Ojalá no tengamos una crisis de estas, pero si tienes una crisis de estas, el único activo que te va a funcionar ahí es ese. O sea, es que no hay otra salida, ¿no? Pero luego a la vez tienes el efectivo rentando pues en 6%, 7%, esto en dólares en aquel momento. Pero claro, lo que pasa luego es que luego tienes algunos años de recuperación en renta variable y claro, tú también participas de esa recuperación de la renta variable porque también tienes un 25%. Y has comprado además, porque habrás rebalanceado, habrás comprado renta variable, tendrás renta variable y también participas. Y luego hay unas décadas más que luego hay una subida muy fuerte de bonos a partir de los 80, pero es que también participas porque tienes bonos de largo plazo. O sea que en la medida que ha ido cambiando el escenario, pues la cartera ha ido aprovechando, ha ido cogiendo todos esos rebufos, ¿no? Es que al final, esto que nosotros decimos ha pasado antes. O sea, no nos estamos inventando nada nuevo. Y si ves un poco la historia, pues vas a ir viendo como eso, lo normal, el típico año es un año en el que dos, tres de los activos te dan un retorno positivo y uno te da un retorno negativo, ¿no? Y el año terrible es en el que dos caen a la vez, como fue el 22, y en algún otro momento también hemos tenido de resultados, por ejemplo, a mitad de los 90 hay un par de años prácticamente planos porque ninguno de los activos está rentando especialmente, ¿no? Entonces, pues años que la cartera se mueve lateral. Eso también es una cosa que no estamos viendo ahora, pero que es típica de cartera permanente, ¿no? Esos periodos en los que unos compensan a otros y te mueves como que parece que no hace nada y de repente da un salto que luego tiende a no perder, ¿no? Eso por recordarle a la gente que acaba de entrar, ¿no? Por recordarle a la gente que es lo más natural en cartera permanente, ¿no? sí, Pero sí, yo lo veo igual que tú. Nunca se me ocurre un escenario en el que no tengas algo, porque incluso en la crisis de liquidez, como hablaba Brown, ¿no? En el que, oye, no funciona nada, todo se retrae, pues bueno, tú eres el que tiene el 25% de efectivo y, oye, obviamente eso no te salva en el sentido de que el efectivo no te va a rentar como para compensar las caídas, pero te permite comprar. Que a mí me hace gracia mucho eso de, no, es que compraré más en las caídas. Y bueno, ¿de dónde sacas ese, no? O sea, ¿qué estabas haciendo con el cash ese que tenías escondido, no? Eso no lo contabas antes en la cartera, ¿no? O sea, ¿de dónde sale el cash como dicen los americanos, en sidelines, ¿no? O sea, ¿dónde sale el cash ese que tenías apartado, no? Pues es que claro, lo tienes que tener ahí y está adrede para eso. totalmente. Pues un buen resumen de cierre de año. Además, nosotros, como hemos comentado en muchos vídeos, tenemos la capa extra de diversificación que nos añade las 8 áreas geográficas. Es una cosa que es, desde un punto de vista de riesgo, bastante importante, esa diversificación extra. El fondo de pensiones ya sigue la estrategia de fondo de inversión, ya están ambos con la misma estrategia y es lo que podemos contar en este 2025. Esperamos que el 2026 nos traiga las mismas alegrías que 2025 y optimistas de cara al futuro. Así que sí, Rafa. No, iba a decir eso, que nada, que suscribo lo dicho y que gracias a todos por estar ahí y por participar también del proyecto. Lo dicho, muchas gracias a todos. Nos vemos mes que viene. Un saludo y que vaya bien la semana. Hasta luego. Chao, chao.